Buen día, mis compañeros Alejandra, Angélica, Sofía, Bruno y yo, Stephanie. Les vamos a presentar el tema de la historia de la traducción para la materia de Introducción a la Teoría y la Práctica de la Traducción. Empezaremos porque es importante el estudio de la historia de la traducción. Analizar cómo se realizó y pensó la traducción en el pasado puede ayudar a entender mejor la naturaleza profunda del trabajo del traductor, porque traducir no solo se trata de trasladar un mensaje de una lengua a otra, sino el traductor es más que un técnico, lo cual se hace evidente al estudiar la historia de la traducción. Hay algunas ventajas en el estudio de la historia. Nos permite conocer a los grandes traductores del pasado, cuáles eran sus enfoques, sus escritos y sus motivaciones. También nos muestra las técnicas de traducción, cómo han variado a lo largo del tiempo y cómo han habido diferentes escuelas, modos o corrientes, y cómo la traducción no ha sido uniforme a lo largo de los siglos. También nos ofrece a los traductores la posibilidad de revisar y aprender de modelos de traducción pasados, y así nos permite ajustar y descubrir nuevas estrategias de traducción. Y así la principal finalidad de la traducción es proporcionar acceso a obras en otros idiomas, superando las barreras lingüísticas. También nos ha permitido a las personas acceder al contenido sin necesidad de conocer la otra lengua o la lengua original. La traducción también ha sido un motor importante de progreso en diversos campos, facilitando la difusión del conocimiento y las ideas. La historia de la traducción revela que esta práctica no solo facilita el acceso a textos extranjeros, sino que también cumple numerosas funciones adicionales que varían según el contexto y el contenido traducido. Y algunas de estas funciones son las siguientes. En ética, los traductores contribuyen a la evolución de lenguas en desarrollo, como lo hicieron durante la formación de las lenguas vernaculares en la Edad Media. De manera estilística, introduce nuevas estructuras sintácticas y efectos estilísticos a través del mimetismo con otras lenguas, ampliando los medios de expresión. En literaria, los traductores introducen géneros literarios desconocidos en la literatura de llegada. Un ejemplo sería Chaucer, que incorporó géneros como la balada, el romance y las fábulas en la literatura inglesa. Algunas otras funciones son la interpretativa. Las retraducciones de una misma obra muestran nuevas interpretaciones y perspectivas. Como afirmó Andrzej Markowicz, un autor extranjero es la suma de todas sus traducciones pasadas, presentes y futuras. Otra función es la formadora. La práctica de la traducción ha servido como un campo de ensayo y formación para numerosos autores. Existen autores como Rivarol, Guide y Tournier, y muchos otros también reconocieron haber practicado la traducción para formarse en su oficio de escritores. Identitaria, las traducciones pueden contribuir a la identidad cultural y nacional de un pueblo, avivando al fervor nacionalista y el sentido patriótico. Y democrática, la traducción se ha revelado siempre como un eficaz medio de vulgarización del conocimiento, como fue en el caso en la época medieval, cuando la traducción en lengua vulgar contribuyó, entre otras cosas, a romper el monopolio del clero y socavar sus privilegios. Teniendo en cuenta la importancia de la historia de la traducción, podemos hacer hincapié en que la traductología se centra en dos ramas, una como la teórica y la segunda como la práctica, diferenciándolas en que se hacen cuestiones distintas. La teórica se cuestiona qué han dicho los traductores, cómo se han evaluado las traducciones y cómo se relacionan los discursos, mientras que la práctica se hace cuestiones como qué se ha traducido, por quién ha sido traducido, en qué circunstancias y cuál es el contexto social. Teniendo en cuenta que la historia de la traducción se puede dividir en dos estudios, la práctica y la teoría, algunos autores dividieron la evolución de la traducción en periodos. Santoyo señala 4 periodos en la historia de la traducción. El primer periodo es el de la traducción oral, el segundo de la traducción escrita. Su tercer periodo es el de la reflexión, que empieza con Cicerón, y el cuarto el de la teorización, que según este autor inicia con Tytler. Por otro lado, Steiner señala 4 periodos en la reflexión teórica. Su primer periodo, de Cicerón a Tytler, que califica como empirismo. Un segundo periodo, de Tytler a Larbaud, de investigación hermenéutica. Su tercer periodo, que comienza en los años 60, caracterizado por los inicios de la traducción mecánica y la introducción de la lingüística estructural, además de la teoría de la comunicación. Su cuarto periodo, que coincide con el anterior, vuelve a lo hermenéutico
y encamina la reflexión hacia un marco interdisciplinario. Aunque algunos autores como Kelly dividen la traducción en 3 clases: las teorías prelingüísticas, que se concentran sobre todo en el conflicto de traducción literal y la traducción libre, y en el debate sobre la propia posibilidad de la traducción; las teorías lingüísticas, que efectúan el estudio de la traducción a través del análisis lingüístico; y por último, las teorías hermenéuticas, que se centran en el análisis de la traducción como proceso de transformación. Mientras que Malafre habla de 4 etapas en la evolución de la reflexión sobre la traducción. Su primera etapa empírica, que empieza con Cicerón y en la que se establecen los 2 criterios básicos de traducción: la literal y la libre. También tiene una etapa filológica filosófica, que empieza a mitad del siglo XVIII y en la que se defiende la imposibilidad de la traducción y un literalismo culto. Una tercera etapa lingüística, que recoge las aportaciones de la lingüística moderna y critica la teoría literalista. Y una última etapa de últimas tendencias, donde se complica la reflexión teórica y se ubica la teoría de la traducción dentro de la teoría de la comunicación, buscando cierta autonomía de la lingüística. Bueno, yo voy a dar una breve explicación a la historia desde la Edad Media a la Edad Contemporánea sobre la traducción. Empezando por la Edad Media, se crea la Escuela de Traductores de Toledo, punto de encuentro y de divulgación de la cultura hebraica, árabe y cristiana. También se produce una dicotomía entre cómo traducir los textos religiosos y textos profanos. Lo esencial era que la traducción religiosa fuese una traducción literal, sin cambiar ninguna palabra y manteniéndolos puros. Y la de los textos profanos se podía hacer con una interpretación propia. El siguiente sería el Renacimiento, que en este hubo una guerra sobre cómo debía de ser la traducción, si debiese ser literal o si se podría meter una opinión propia en ella, o sea, palabras, cambiarlas, así. Hasta en la actualidad sigue habiendo como el conflicto entre gente pues que prefiere la traducción literal y gente que prefiere meter un poco de interpretación. Pues, sin embargo, pues la gente ya elige lo que es más factible para ellos, vaya. El siguiente sería el siglo XVII. En este se hacen famosas las traducciones francesas por el hecho de que en vez de ser traducciones literales se mete un poco más de la interpretación y se conserva la esencia del texto, del mensaje que se quiere transmitir. El siguiente sería el siglo XVIII. En este crece el interés por las lenguas extranjeras y se crean diccionarios generales y técnicos, que esto ayuda a que crezca el interés en la traducción e incremente. También se crea un artículo sobre la traducción que distingue entre versión y traducción. La versión sería la traducción literal y la traducción sería la adaptación de la lengua. En este mismo siglo se conoce las 5 maneras de traducir según Bensky. Existe la natural, libre, ampliada, mutilada y la completa. En la natural es la traducción literal. La libre contiene una pequeña interpretación. En la ampliada se agregan palabras para que se comprenda mejor el texto. En la mutilada se quitan palabras, se descartan las que sean redundantes, innecesarias o chocantes. Y en la traducción completa es una traducción que contiene traducción literal del texto, sin embargo, al margen se contienen pequeñas notas para explicar los significados de ciertas palabras que podrían ser ambiguas o no se pudiesen entender las referencias en el idioma al que se traduce.
En el siglo XVI se produce una expansión industrial, comercial, científica y técnica, en la cual pues nuevamente hace que crezca la necesidad de la traducción. El siglo XX es considerado la era de la traducción, ya que hubieron varios avances tecnológicos, se aumentaron las relaciones internacionales y organizaciones gubernamentales y no gubernamentales situaban en primer plano la necesidad de traducción e interpretación, lo cual abrió más campo para la gente que traducía o interpretaba. Surgen también nuevas variedades de traducción, como la interpretación consecutiva, interpretación simultánea, el doblaje y la traducción automática. También en este mismo siglo se extienden las ramas de traducción y llegan a ver la científica, técnica, jurídica, económica y administrativa. Por siguiente tenemos grandes figuras de la traducción. Primero tenemos a Marco Tulio Cicerón y a Eusebio Jerónimo, mejor conocidos como Cicerón y San Jerónimo. Cicerón fue un orador, político, filósofo y escritor romano y es conocido por ser el orador más elocuente de Roma en la antigüedad, y San Jerónimo es conocido como el santo de los traductores. Ambos inician en Occidente, específicamente en Roma, y reflexionan sobre la noción de la fidelidad y esbozan la teoría de la traducción transparente. Con fidelidad entendemos que uno como traductor debe de ser leal al texto de origen e interpretarlo con exactitud en el texto meta. Y con traducción transparente, pues básicamente es ser fiel o que no tengamos una traducción con sentido figurativo, sino pues literal. Por segundo tenemos a Horacio, que fue un poeta romano de la antigüedad, y él presenta el problema de modulación. La modulación es el método en el que los traductores intentan mantener la naturalidad del texto mediante el uso de diversas formas de expresar el mensaje, cambiando el punto de vista. La modulación se ocupa cuando se considera una traducción literal que daría como resultado un poco natural o extraña. En tercer lugar tenemos a Juan de Antioquia y Jacques Amyot. Juan de Antioquia fue un clérigo cristiano y patriarca de Constantinopla, y Jacques Amyot fue un obispo, erudito, escritor y traductor, y emplean o presentan el problema de las variaciones estilísticas o lingüísticas, que como bien sabemos el uso de la lengua está condicionado por factores de tipo geográfico, sociocultural, contextual o histórico. Sabemos que el habla no es uniforme y varía según circunstancias personales o de tiempo, y también depende del tipo de comunicación que se emplea, ya sea oral o escrita. En cuarto lugar tenemos a Joaquim du Bellay, que fue un poeta francés y despeja la noción de laguna y formula la regla de la compensación. Por laguna comprendemos que es la pérdida semántica de un texto, y la regla de compensación vendría siendo el uso de sinónimos para llenar este hueco semántico. En quinto lugar tenemos a Pierre Daniel Huet, que fue un obispo, y él diserta sobre la noción de la adaptación, que si bien recordamos, la adaptación es adaptar, vaya la redundancia, a las necesidades y preferencias de un público o mercado objetivo específico, que adaptamos pues nuestro texto origen a un texto meta. Y por último lugar tenemos a Etienne Pasquier, que fue un político y jurista francés, y él aborda acerca de los límites de la traducción, o si se prefiere la intraducibilidad. Si recordamos, la intraducibilidad es la propiedad de un texto o de cualquier otro acto de habla en una lengua que no tenga un equivalente a su traducción en otra lengua. Él aborda sobre si es preferible cambiar el significado de una traducción o simplemente no traducirlo. Sobre las traducciones más importantes en la historia de la traducción, Savio Pinilla las divide en 5 grupos.
El primero es estudios históricos, que se dividen en dos, generales y parciales. Los generales tratan de las traducciones a lo largo de la historia, desde los primeros documentos traducidos hasta nuestros días, como el de García Yebra, Van Hoff, Bayard y algunas antologías como las de Orgelín y Santoyo y también Vega. Los parciales corresponden a una época, un siglo o 2 siglos, ya que los autores se limitan a estudiar cierto periodo relativamente corto y a un ámbito nacional y lingüístico, como los de Cary, Thomas, Kelly y la antología de Dolst. El segundo grupo son los estudios que tiene la historia como argumento. Estas son obras en las cuales la historia aparece como un telón de fondo para estudiar algunos aspectos teóricos de la traducción, o sea que definen tesis puramente traductológicas y, y la parte histórica se asume a la función de demostración en estas exposiciones, como es el caso del capítulo 2 de The Tradition of Translation in the Western World del libro de Nida, el capítulo 2 de History of Translation Theory del libro de Vasnet o el capítulo 4 de Las ambiciones de la teoría de George Steiner. El grupo número 3 son los estudios históricos puntuales, que estos son los que más abundan, pues son los que son recogidos en artículos de revistas o en comunicaciones de actas de congresos, jornadas o simposios, y los métodos que utilizan son variados y dependen de las investigaciones, pero casi siempre son investigaciones de tipo literario, lingüístico, literario, histórico, histórico-cultural o puramente lingüístico. El grupo número 4 son los estudios bibliográficos, que son básicos en toda investigación y permiten acceder a una información a partir de obras de referencia como la enciclopedia de Mona Baker y Kirsten Malmrink en 1998, diccionarios de traducciones como los de Van Hoff en 1993 o Ballesteros 1998 y catálogos bibliográficos como el de González Rodríguez de 1992. Y el último grupo son los estudios metodológicos, que consisten en aquellos métodos que se utilizan en diferentes textos, también en las diferentes técnicas de traducción que se pueden emplear en un mismo texto, dependiendo de los elementos lingüísticos y casos específicos que hay que traducir.